autoridades nacionales, departamentales, locales, integrantes de la comunidad rosarina. Realizar una reseña del proceso fundacional de Rosario constituye un honor en mi doble rol de profesor e investigador. Para iniciar este recorrido, el conocimiento se construye a través de preguntas. Por lo tanto, yo los voy a invitar a que me acompañen en algunas de las preguntas que nos pueden ayudar a entender de por qué el 24 de enero de 1775. ¿Cuáles fueron las razones que nos ayudan a entender la fundación de Rosario? El primer aspecto que debemos tener presente es la coyuntura política de la segunda mitad del siglo XVIII, con el advenimiento del reinado de los Borbones, que generó un cambio de relaciones entre la metrópoli y las colonias, conocido como reformas borbónicas, las cuales articularon una política tendiente a la centralización del poder y un mayor control sobre esas colonias. Esta región estaba marcada por la amenaza portuguesa, instalada en Colonia del Sacramento, y se puede visualizar en el accionar de las autoridades españolas con el objetivo preciso de formar pueblos a partir de pobladores de la zona que se encontraban, al decir de esa época, dispersos en la campaña. En 1751 se crea el partido de Rosario y posteriormente la futura villa. Las mismas comparten la denominación Rosario, bajo la órbita de las autoridades de Buenos Aires. Respecto al nombre de Rosario, el mismo está estrechamente vinculado al arroyo o río. Por lo tanto, la pregunta que podemos hacer, ¿quién o quiénes le otorgaron ese nombre? Y la denominación aparece tanto en fuentes españolas como en portuguesas, tanto en documentos escritos como en mapas, y está cargada de un fervor religioso. El partido nace como parte constituyente de la influencia bonaerense, siendo desde sus inicios un espacio de frontera. Por lo tanto, su construcción está muy vinculado con la idea de asegurar el dominio español en este espacio. Esa fue una de las razones por la cual se conformara la jurisdicción con un radio de acción muy amplio, comprendiendo al este el arroyo Cufré, donde hoy tenemos el peaje, al oeste el arroyo de los Migueletes, y como fondo el arroyo Grande y el cerro Cosmín, abarcando una superficie de 4.486 kilómetros cuadrados. El número suena interesante, pero para dimensionar este espacio tengamos presente que la superficie actual del departamento es de 6.106 kilómetros cuadrados, más de 2/3 eran del partido, y la de Rosario hoy supera poco más de 200 kilómetros. La descripción de esta jurisdicción da cuenta de la trascendencia de este espacio en ese pasado, pero también en el presente, ya que del mismo surgieron ciudades como Nueva Albesia, Valdense, Miguelete, Tarariras, Juan Lacase, Florencio Sánchez, Villa La Paz y Cufré, sin olvidarnos de toda la franja costera sobre el Río de la Plata. Este proceso fundacional que estamos conmemorando, por lo tanto, no solo atañe a los rosarinos, y me permito tomar el concepto del profesor Omar Moreira, el gaucho para los amigos, en relación a mirar estos acontecimientos no solo como parte de las historias locales, sino también como un fragmento de la historia de la microrregión este de Colonia, de la que todos somos parte. En la conformación de la villa jugarán un papel vertebrador el binomio constituido por la Guardia Militar y la capilla. Empecemos por la Guardia, llamada Guardia del Rosario, o también conocida como la Guardia Vieja. Se instaló a principios de la década de los 60 en el paso real del río Rosario, en las inmediaciones de lo que hoy conocemos como Molino Quemado, junto a la estancia del Rey. En 1761 ya estaba instalada la estancia del Rey,
comprobada por la existencia de fuentes documentales fechadas en ese año por el alcalde de lo que se denominaba en ese momento el Pago de Rosario, don Domingo Guzmán, en que da cuenta de estar sentado en este rosario. El espacio, que se extendía hasta la costa del Río de la Plata, se conocía con el nombre de Rincón del Rey, resguardo de la caballada para las fuerzas militares de la corona. En lo que respecta a la constitución de la parroquia, el obispo de Buenos Aires, don Manuel Antonio de la Torre, realiza una visita a esta región entre noviembre de 1772 a marzo de 1773, hace más de 200 años, observando con preocupación una escasez religiosa y decía, para el pasto espiritual de tantas almas y en especial el partido llamado del Río Rosario, planteando la necesidad de la construcción de una capilla en ese partido, sugiriendo el nombramiento de don Benito Erosa, vecino de ese partido, con estrechos vínculos con Buenos Aires, como mayordomo ecónomo. Esta sugerencia será confirmado posteriormente por el gobernador. Esta confusión de intereses entre el poder civil y el religioso incentiva a los habitantes dispersos en el partido para movilizarse. Y en abril de 1773, en una primera reunión de vecinos, que se convoca para la construcción de la capilla, cuya obra contaría con la protección de la guardia. Me detengo aquí para hacer una precisión. El término movilizar, en ese contexto de hace más de 250 años, no solo involucra la idea de pensar, sino literalmente de moverse físicamente a varias leguas de su residencia para concretar ese sueño en un escenario que no había caminos ni puentes y por lo tanto había que franquear ríos, arroyos y cañadas. El 12 de marzo de 1774, 14 vecinos del partido encomiendan y otorgan poder a Erosa para que los represente ante las autoridades de Buenos Aires, para dirigirse al capitán y gobernador de las provincias, pidiéndole que les conceda la situación de pueblo o villa. Es así como Erosa asume un papel de apoderado, ciertamente, con un don muy particular para ese tiempo y ese contexto, como lo es saber leer y escribir. El ser letrado constituía un plus muy significativo, pero lleva la voz y el sentir de los vecinos, a quien representa en todas esas instancias y solicita en su nombre. Erosa proviene de la capital de la gobernación y es conocedor de los actores que pueden tener la llave para que la gestión no naufrague. Por ejemplo, su esposa Antonia Arias de Saavedra tenía, entre otros hermanos, a uno que era presbítero, Baltasar, que estaba radicado en Buenos Aires, y con contactos estrechos tanto con el poder religioso como el poder civil. Es bueno detenernos y realizar una nueva pregunta. ¿Cuál era la diferencia para esos sujetos que ya eran pobladores en transformarse en vecinos? Para poder entender ello es fundamental pensar que la sociedad española de esa época era una sociedad corporativa, que estaba condicionada por la condición legal y que a veces era mucho más fuerte lo corporativo que lo individual. Por eso la importancia de ser vecino. El ser vecino constituía un premio para esos pobladores e implicaba ciertos derechos, como el privilegio de tener solares, tener tierras y el disfrute de bienes comunales. Es así que en las distintas gestiones, los futuros habitantes solicitan tierras de pan llevado y que ésta no se encuentra alejada del puerto para el envío de granos y frutos a Buenos Aires. Lo que nos muestra por un lado los vínculos con la capital de la gobernación y el papel de los cursos fluviales. Como ustedes verán, las relaciones son hacia Buenos Aires y no hacia Montevideo.
porque el límite lo constituía el arroyo Jufré. Las gestiones tienen repercusión inmediatamente, ya que el 22 de marzo, y está específicamente establecido, a la mañana, se produce la visita del gobernador Bertis para constatar la edificación de la parroquia, dando cuenta de la importancia que tenía para las autoridades civiles la construcción de un templo. La próxima fecha a destacar, y no podía ser de otra manera, es la del 4 de julio, en que se realiza una nueva reunión para informar de los avances de la construcción de la capilla. En pleno invierno, con temperaturas no muy alejadas a las que hemos vivido estos días, no hoy, pero recorremos los días de frío que hemos tenido, se reunieron un total de 61 vecinos movilizados para la creación de la parroquia y posterior lucha para obtener la condición de villa. Esa reunión del 4 de julio da cuenta de la solidaridad, la colaboración entre los distintos sujetos movidos por un objetivo común. Varios de ellos tejieron redes de amistad y de parentesco, conformando familias, pero otros muy probablemente no se conocían. Este proceso se da en el entramado de relaciones de vecinos, marcado claramente por un origen cosmopolita, en la que se encuentran españoles, pero el cruce de las distintas fuentes documentales consultadas visibiliza algo que durante muchos años no vimos: la presencia de portugueses, varios de ellos luso-colonienses, bonaerenses, paraguayos, correntinos, tucumanos, misioneros, santiagueños y hasta un piemontés. Para dimensionar la presencia portuguesa, les doy un dato. De cada 4 personas que se reunieron, 1 era de origen portugués, 25%. La mirada tradicional nos infundió un escenario de antagonismos entre españoles y portugueses en este espacio fronterizo. Pero nuevas miradas nos plantean una frontera abierta, en clave integradora, donde existían contactos y en las que se conforman familias que nuclean a españoles y a portugueses. Pero también es un escenario multiétnico, con presencia de blancos, de indios, como también de negros, tanto esclavos como libertos, y en que no estuvo ausente el proceso de mestizaje, pero también con una diversidad multilingüística, desde el español al portugués, pero sin olvidarnos del guaraní o de los dialectos africanos. Otro de los mitos que fuimos repitiendo a través de los años fue el relacionado a la primera capilla, que fue definida como una humilde capilla. La historia con mayúscula es una ciencia dinámica que se reconstruye con nuevos aportes e investigaciones. Y en esta línea destaco la conferencia del presbítero Ignacio Muñoz, realizada el pasado 4 de julio, en la que se reveló los resultados de la investigación, mostrándonos las medidas de la parroquia. La humilde parroquia tenía 33 metros de largo, 14 de ancho y 6 de alto. Es una definición bastante alejada a la humilde capilla. Acercarnos a ese pasado tan lejano como era el escenario colonial es comprender que la Iglesia desempeñaba un papel significativo. El vecindario necesitaba la protección de la fe y los creyentes debían dar cuenta de su fidelidad. Por ello la villa, desde sus inicios, tiene una relación de patronazgo con la Virgen del Rosario. Tal es la relación capilla-villa, que en octubre de ese año se presenta Erosa ante el gobernador en Buenos Aires para dar cuenta del avance de las obras de la parroquia, solicitándole la elección de la villa que llevaría el nombre Nuestra Señora del Rosario. Con estos insumos, el Cabildo de Buenos Aires, bajo cuya jurisdicción pertenecíamos, da su aprobación a la solicitud elevada por el vecindario. El corolario de esta primera instancia se cierra. ¿Cuándo se cierra?
el 24 de enero de 1775, momento en el cual el gobernador Bertis, en un día caluroso de enero debemos suponer, otorgaba la autorización para que a los vecinos se le concedan los terrenos necesarios para la construcción de casas, plaza y ejido. Nace desde un punto de vista del derecho la Villa Nuestra Señora del Rosario. Como docente, quiero destacar un aspecto que muestra la visión de futuro de esos vecinos. Cuando el 10 de abril de 1777 se promueven dos disposiciones, una vinculada a la designación del vecino don Nicolás Antonio Hernández como defensor de menores, de pobres y naturales, y al mismo tiempo el notario eclesiástico, don Josep de la Quintana, quien es nombrado como maestro de primeras letras de la jurisdicción. Entonces acá me hice otra pregunta. ¿Cómo podemos explicar esos nombramientos en un escenario rural? Los padrones de 1778 y 1780 muestran que la población del partido rondaba los 500 habitantes. Pero de esos 500 habitantes, 250 aproximadamente eran hijos menores, sin posibilidades de acceder a la alfabetización. Es de destacar el empeño por la creación de una escuela pública de primeras letras que diera otras posibilidades a esos muchachos en un escenario en el que uno de cada 50 hombres sabía leer. 1 de 50. Porcentaje que aumentaba considerablemente en el caso de ser mujer. Las evidencias documentales en este caso muestran que la única mujer que dominaba la lectura en el partido era doña Antonia Arias de Saavedra, la esposa de don Benito Grosso. Retomando y avanzando en el tiempo el proceso fundacional, este se extenderá hasta diciembre de 1810. Y aquí una nueva pregunta. ¿Cuáles fueron las razones de esta demora? La primera hipótesis que presento está vinculada con el fin de la dominación portuguesa, que debilita el valor estratégico de la villa, que estaba en el camino, en el tránsito entre Montevideo, español, y colonia portuguesa. Otras están relacionadas con los intereses de los distintos actores particulares sobre esa tierra, con constantes disputas por su posesión y su fruto. No obstante ello, los vecinos, durante más de 35 años, utilizando un concepto del presente, podríamos decir que los vecinos tuvieron una capacidad de resiliencia al no doblegarse ante las distintas amenazas y conflictos que debieron afrontar. Es así que la villa tiene el privilegio de surgir desde un punto de vista jurídico bajo la autorización de Buenos Aires en 1775. Y en lo concerniente a la concreción de los repartos de solares en 1810, bajo el patrocinio de Montevideo, con una influencia marcada de vecinos españoles que son los que hacen las gestiones. Quizás por eso, en el imaginario popular y en la memoria, quedó marcado a fuego la importancia de los españoles en esta fundación. Estos dos momentos fueron las fechas de fundación que se tomaron. Tal es así que los habitantes de las villas festejaron su primer centenario en 1910. Y acá hago una reflexión. Con seguridad ostentamos un récord muy difícil de igualar, como lo es el festejar en un mismo siglo un centenario en 1910 y un bicentenario en 1975. En este sentido, es imposible en este momento, no lo puedo hacer, no recordar a quien rescató y por el cual estamos acá hoy, 24 de julio. Quien rescata ese 24 de enero como fecha fundacional es el escribano Francisco Barredo Yubay. Rosarino de ley, dirán ustedes. Sí, pero paradójicamente Francisco Barredo Yubay no nació en Rosario, nació en San José. Por lo tanto es un rosarino por adopción.
quienes primero realizaron una investigación exhaustiva sobre los orígenes de la villa. En las primeras reuniones de la comisión conformada para los festejos del Bicentenario, en 1975, el señor Osvaldo Borrás planteaba la aspiración que se le realizara un homenaje y reconocimiento a su trabajo. Han pasado 50 años y esta comunidad sigue en deuda con él. Es imposible hacer una reseña de casi 250 años de nuestra historia, porque si no se me van a aburrir. Pero sí quiero dejar constancia que tenemos el privilegio de ser la única ciudad del departamento y una de las primeras del Uruguay fundadas en el periodo colonial, de acuerdo a las normativas españolas, que transita posteriormente por el periodo revolucionario, con un rol destacado. Escenario de la Escuela de la Constitución, en lo que hoy denominamos Plaza Benito Grosa y que se denominaba hasta el año 43, si no me equivoco, Plaza de la Constitución. Y recorre toda la historia del Uruguay. Es un claro ejemplo de una ciudad que puede enseñarse en enclave de historia nacional, de historia regional a historia local, pero también historia nacional. Caminar hacia los 250 años no es solo rescatar la cantidad, siendo que un cuarto de milenio ya lo es por sí mismo, sino que es inmensamente rica por la calidad de esos 250 años. A modo de cierre, es bueno preguntar desde este presente al pasado, ¿qué nos enseña? Y podríamos tomar varias, yo tomé 2 o 3. Podemos responder que claramente somos el producto del encuentro de pobladores de diversos orígenes, de españoles y portugueses, que a pesar de un contexto de rivalidades, conformaron un entramado de relaciones familiares que superó las barreras legales y los impedimentos. Posteriormente, en el siglo XIX, fuimos el escenario que recibió a las distintas colonias de inmigrantes que rápidamente se integraron a la comunidad. A su vez, la historia de esos vecinos nos deja otra enseñanza. Muestra cómo el trabajo codo a codo para poder completar el sueño de la Villa del Rosario lo pudieron lograr. Y este presente nos desafía con el compromiso de caminar juntos hacia los 250 años. Es momento de ser conscientes de nuestro rico patrimonio, material e inmaterial, porque la historia se construye con documentos escritos, verdaderamente, pero también con paisajes, con edificios, con fotos, con videos, como así también con palabras, que muchas veces se transforman en poemas y en canciones, y vaya si tenemos. Con la memoria viviente, que no se puede perder, y que marca huellas profundas en la historia local. Nuestro desafío en este presente es lograr ver toda la riqueza patrimonial que nos rodea para resignificar y apropiarnos de ese pasado. Muchas gracias.